de ceremonia, dice, ya sea privado o oficial, es un evento, y pongo la palabra evento entre comillas, porque si bien si nos vamos al diccionario, en rigor de verdad la palabra evento está ligado a eventual, o sea que puede suceder o no. Sin embargo, nosotros la utilizamos normalmente para definir a algo que sí tiene una fecha, tiene un día, tiene una hora, y que va a suceder, está programado, a excepción de la charla de mañana. Siempre hay excepciones a la regla, lamentablemente. Entonces, la utilizamos y está establecida para definir esto, de algo que vamos a organizar de manera previa, pero que tiene una día, una hora y un motivo. El anfitrión se encuentra reunido junto a los invitados con la misma finalidad: conmemorar, festejar, transmitir, recibir un mensaje. En este caso, esto es un evento. Yo tengo algo para transmitirle a ustedes, ustedes vinieron para recibir lo que tengo para transmitir, es un evento de capacitación. Se clasifican, hay algunos más, pero bueno, en líneas generales pueden ser económicos, benéficos, institucionales, sociales, culturales o políticos. En este caso sería de capacitación. ¿Cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta para la organización de una ceremonia institucional, oficial o de carácter privado? Esta es una pregunta que nos hacemos sobre todo cuando nos toca por primera vez organizar. Hay algunos puntos, más álgido tal vez sea el tema del presupuesto. Voy a arrancar por la mitad, porque en general lo que nos está limitando a nosotros particularmente el tema presupuestario. No es un impedimento, porque muchas veces con los recursos que uno tiene puede llegar a organizar una ceremonia muy prolija, con la ayuda de otros organismos oficiales que tienen por ahí una logística más grande. No necesariamente se requiere de un presupuesto importante para organizar una ceremonia, y tampoco indica que teniendo un buen presupuesto la ceremonia sea exitosa. Entonces ahí está un poco el tema del ingenio y a qué podemos recurrir nosotros para llevar adelante con el presupuesto con el que contamos, que es algo que nos afecta a todos. Bueno, el objetivo, primero tenemos que fijarnos, luego que veamos el tema del presupuesto. Por eso arranqué por la mitad en realidad, porque es lo que por ahí nos puede llegar a limitar en algunas cuestiones, pero tenemos que enfocarnos en el objetivo, si es una inauguración, si es una conmemoración, de capacitación, etc. ¿Quién es el destinatario? En el caso, por ejemplo, volviendo al ejemplo que es un evento de capacitación, ¿quiénes son las personas? Lo primero que pregunto cuando tengo que dar alguna charla: ¿a quién va dirigido? Si son empleados administrativos, si por ahí son funcionarios, si es gente que recién ingresa al Poder Judicial, al Ministerio Público, porque uno adecua más o menos los temas que va a dictar. Si es gente que ya tiene noción de esto. No hace mucho tiempo organizamos un encuentro en el Poder Judicial de un evento de capacitación que estaba con todos los referentes de ceremonial de los organismos públicos, los principales organismos públicos y los poderes del Estado. Vino el director de ceremonial de la Gobernación, el director de ceremonial de la Cámara de Diputados, el director de ceremonial del Senado, y estaba la coordinadora de ceremonial de la Intendencia también. Entonces, somos todos colegas, digamos, el contenido de eso por ahí va a ser diferente. Entonces, cuando nosotros nos fijamos el objetivo y el destinatario, ya sabemos más o menos con qué herramientas tenemos que arrancar para organizar. El tema de la planificación previa, de cuánto tiempo necesitamos. Hoy en día los tiempos se han acortado en general para todos. Estamos en la inmediatez. Un poco tienen que ver las redes sociales, los medios digitales, que agilizan muchísimo. La verdad que son herramientas que acortan los tiempos de preparación y de ejecución.
pero a veces también lo complican, porque en esta cosa de mandar un archivo por WhatsApp, de mandar un correo electrónico, antes del correo electrónico, ahora se usa cada vez más el WhatsApp, y el WhatsApp nos llevamos a la oficina en el bolsillo. Entonces la persona que envió algo que se organizó, te lo envió, vio que lo recibiste y ya da por confirmado, digamos, que eso tiene que ponerse en marcha de alguna manera. Entonces, esos tiempos de planificación previa se han acortado bastante, entonces hay que adaptarse un poco a la realidad actual, que es esa, que contamos la mayoría de las veces con poco tiempo para organizar. Lo otro que tenemos que ver en relación a los tiempos es el desarrollo. El desarrollo, que es cuánto tiempo va a durar. Cuando preparaba la presentación, adaptaba algunas cosas para estos que iban a ser 3 días de charla, veía más o menos cuántas diapositivas podían entrar por cada día, calculando los tiempos que uno se demora y le tiene que dedicar a esas diapositivas. Entonces ahí tenés una idea estimada. Se puede alargar un poco más o se puede acortar, pueden suceder las dos cosas, pero siempre hay que tener una idea aproximada. Sobre todo si uno organiza una ceremonia de carácter oficial, porque una de las preguntas que hacen muchas veces los funcionarios cuando son invitados, cuando organizan otros en este caso, o son invitados a un acto, o a un acto propio que uno está organizando, ¿cuánto tiempo es la demora? Porque ellos tienen una agenda muy apretada de actividades, entonces también está, para poder armar la agenda de ellos, depende de que nosotros les informemos el tiempo al menos aproximado de que va a durar esa ceremonia. En el caso nuestro también iría el posterior, porque una vez que pasó la tormenta hay que escurrir el agua de todo lo que quedó, pues no termina la ceremonia y finalizó todo. Generalmente hay que pagar a proveedores, hay que continuar con una parte administrativa, inclusive en el caso de que si es una ceremonia muy grande, por ahí no afecta gente de otras oficinas para que colabore, porque son varios lugares que hay que atender, entonces se hacen hasta notas de agradecimiento para esa gente que estuvo afectada temporalmente colaborando. Entonces hay todo un tema de repliegue posterior y de cuestiones que no se ven. El que va a la ceremonia llega, arrancó, terminó, pero la etapa previa y la posterior para el que organiza son tal vez las más largas para un acto que puede durar, en el caso del juramento de un magistrado, si es una sola persona la que jura, el acto no dura más de 5 minutos, 7 minutos. Es muy breve, pero por ahí la preparación previa es mucho más extensa. Desde que esa persona elige la fórmula de juramento, esa fórmula de juramento va a una aprobación previa al acto. Hay que preparar en base a la fórmula de juramento los elementos que tienen que estar sobre el estrado, porque hay distintos tipos de fórmulas de juramento. Hay que ver el tema de las invitaciones, si es un abogado auxiliar, si es un prosecretario, si es un secretario, si es un juez de la corte, va a variar en cuanto a la cantidad de invitaciones protocolares que se envían o no, porque en algunos casos es un acto interno, digamos, público, pero interno, en el que no se hacen invitaciones protocolares hacia afuera. ¿Cuál es el otro aspecto ahí? El día de planificación previa, volviendo al tema de lo que es planificación previa. El día del acto, porque volviendo también al tema de la inmediatez, las agendas de los funcionarios están muy ajustadas, entonces nosotros hacemos confirmaciones sobre todo lo que es la primera línea, las altas autoridades, cabezas de poder, hacemos las confirmaciones por teléfono o con sus respectivos responsables de ceremonial para saber si viene o no esa autoridad, reservarle el lugar que le corresponde de acuerdo al orden de precedencia que tenga. Y eso también lleva un tiempo y es medio una incertidumbre muchas veces, la mayoría de las veces diría, porque nos pasó de tener una persona confirmada y que a último momento a veces nos pueden avisar y otras veces
minutos antes del acto nos enteramos de que no puede asistir. Entonces hay que recurrir ya al tema de poder solucionar ese espacio que estaba previsto y no se va a utilizar. Todo esto lleva un tiempo. La determinación de los recursos humanos y técnicos necesarios, ¿cuál será? ¿Qué personal y quiénes necesitamos? No solo de cuanto al trabajo específico de la persona que nos va a colaborar con nosotros, sino a la elección de la persona. La que va a estar colaborando con nosotros, sobre todo en el momento del acto. La función nuestra tiene una particularidad. No es ninguna ciencia que haya que estudiar en la universidad, ni en el Instituto Balseiro, se puede aprender, pero lo que sí tiene es mucho tiempo de dedicación y de atención, porque la particularidad que tiene es que nosotros no tenemos segundas oportunidades. Los que organizamos ceremonias no tenemos una segunda oportunidad si el acto salió mal. Salió mal, algo pasó y quedó de ahí para adelante para la posteridad, en los medios, en las fotos, en las grabaciones, en la memoria de las personas para las que organizamos. Lamentablemente no se puede convocar en una segunda oportunidad para corregir lo que salió mal en la primera. Entonces, en cuanto a la determinación de los recursos humanos, no es un tema menor la elección por ahí de las personas que van a colaborar en ese momento. Concretamente, yo de lo que siempre me acuerdo es la inauguración de la ciudad judicial. Por lo que les comentaba ayer, fue un acto de mucha trascendencia a nivel nacional, con la intervención de gente que venía de Buenos Aires, que por ahí, Buenos Aires es la ciudad de la furia, donde todo fluye de otra manera tal vez. El tema de la seguridad es muy diferente, la seguridad que manejamos nosotros en Salta a la seguridad que se maneja en Buenos Aires. La seguridad no es un aspecto menor y no es un aspecto que hay que descuidar tampoco, pero en esa cuestión de organizar algo tan grande hubo que afectar. Éramos 2 personas en ese momento en la oficina, el acto estaba previsto para febrero, se tuvo que postergar por cuestiones de agenda de funcionarios que querían que estén presentes, los organizadores querían que estén presentes porque tenían mucho que ver con el tema de la concreción de la obra. Entonces se postergó hasta marzo y estuvimos trabajando todo el mes de febrero y hasta el instante preciso del inicio del acto había algunas modificaciones que había que atender, y el edificio siendo tan grande y la cantidad de gente que estuvo ese día, había muchos espacios que cubrir, digamos. Entonces hubo que afectar gente que por ahí trabaja en la mesa de entrada de un juzgado, que trabaja en una dependencia interna del Poder Judicial, que nada tiene que ver con el ceremonial, pero el perfil de esa persona proactiva, alguien al que uno le puede confiar una tarea y sabe que la va a cumplir en tiempo y forma, porque hay que delegar muchas cuestiones. Entonces la determinación del recurso humano es muy importante en estos casos. Los recursos técnicos. Nosotros teníamos en ese momento también un equipo de sonido que, como no solo existe el distrito judicial del centro para nosotros, igual que el Ministerio Público, tenemos distritos judiciales en el interior. Teníamos un equipo de sonido, pero para actos mucho menores. La inauguración del edificio se hizo en la galería semicubierta, que está en la parte norte del edificio, y la parte este, cuando uno entra por la entrada principal y sigue hacia la derecha, digamos, se da con esta galería, y la otra, en esa L invertida, digamos, se hizo el acto por el espacio del que se necesitaba disponer, por la cantidad de gente que había que ubicar. No había ningún otro espacio, al menos semicubierto, en todo el edificio. Entonces se tuvo que hacer ahí. El equipo de sonido nuestro tenía limitaciones. Al ser algo tan grande y un espacio tan abierto, el equipo de sonido no daba, digamos, con la potencia. Hay que contratar sonido externo, a una empresa, hay que tercerizarlo, y todo eso hay que probar, y con el suficiente tiempo
de antelación, porque los recursos técnicos son variables que uno difícilmente pueda manejar y son los que por ahí presentan los mayores problemas. Si nosotros nos quedamos sin sonido en la mitad del acto, el acto se perdía. Porque acá, que es un espacio reducido, cerrado, sin necesidad de sonido, se escucha perfectamente, pero en algo abierto se iba a perder y se iba a deslucir un trabajo que fue de 1 mes y medio previo a la inauguración. Bueno, ya hablamos del presupuesto, la elección del lugar, recién lo decía, el tema de la elección del lugar, el otro espacio físico cubierto que teníamos era el hall de entrada principal al edificio, pero las columnas que están en el medio nos cortaban a la mitad de lo que iba a ser el lugar donde iban a estar las personas del auditorio, los invitados. Entonces se decidió hacerlo en esta galería semicubierta. ¿Cuál es la otra variable con la que siempre contamos nosotros? ¿Escucharon hablar de la ley de Murphy? Que vos planificás algo, tenés así con anticipación. Yo tenía todo listo para venir mañana y se me dio vuelta todo ayer a la tarde, por ejemplo. Bueno, siempre está presente Murphy para complicártela en una época del año rara para Salta, como era marzo. Ahora estamos viviendo un clima parecido, pero llovió los 3 días previos al acto de inauguración. Y los que circularon por esa galería tienen que haber visto lo que pasa con la lluvia mínima, una llovizna, entra todo a la galería, porque es muy alto el techo. Entonces estábamos con ese tema. ¿Qué hacemos? Había que tener un plan alternativo, y el único plan alternativo para la cantidad de gente era el hall principal, pero iba a quedar totalmente deslucido el acto por esta cuestión que les decía de la forma que tiene el edificio y las columnas que estaban en el medio. No había otra chance. Ese día, encomendándonos a todo, eran las 5 de la tarde el acto, amanece nublado, pero no llovía. Y se empieza a despejar. ¿Y por qué se despejó? Porque ahí entró otra cosa para complicarnos la vida, que era el viento. Empezó a correr viento, se llevó la lluvia, pero las banderas de ceremonias, que ustedes las deben haber visto si fueron al auditorio, al salón auditorio Facundo de Zubiría, tenemos todas las banderas oficiales de las provincias, que se había hecho una gestión previa con eso también, desde la oficina, enviando notas a mis pares de las otras provincias, que tratándose de la inauguración esta con la trascendencia nacional y en un sentido federal, que queríamos tener y de alguna manera participar a todas las provincias, que la mejor manera era tenerlos representados con su bandera, y de esa forma conseguimos que nos donen de todos los poderes judiciales las banderas oficiales de cada provincia. Y digo oficiales porque en ese momento Córdoba tenía una bandera que la usaban en algunos organismos públicos, pero era una bandera que, al no estar aprobada por una ley, no es oficial. Los símbolos se oficializan a través de una ley, tienen que ser aprobados a través de una ley provincial. Entonces, o enviaron, o en algunos casos los ministros de corte de cada poder judicial que vino para la inauguración traían con ellos el paño de la bandera, y teníamos de esa manera la garantía de que cumplía con todo, digamos, en cuanto a lo oficial de la bandera. Después hubo que conseguir, obviamente a título de préstamo, todos los pies, las astas, que al momento de poner un símbolo tienen que ser de la misma calidad, de la misma altura. Una tarea que no fue fácil, y teníamos todo el dispositivo de banderas, pero se caían, porque el viento soplaba justamente del este. ¿Y dónde estaban las banderas? Justo atrás, el estrado, zona, digamos, punto de referencia de la ceremonia, con lo que podía pasar, digamos, que en la mitad del acto es una bandera, acá en el estrado o en la cabeza de alguno de los funcionarios que estaba sentado ahí. Bueno, esa tarde, con mantenimiento, con mucha voluntad,
salimos a solucionar el problema y las agarraron a la tarima donde iban a estar puestas con alambre, tornillos, agarraron los pies para que no se caigan, y el viento soplaba, y las banderas que son de ceremonia son pesadas, no son para flamear. Flameaban las banderas, y lo que pueden, si tienen acceso a fotos de ese día, lo van a ver cómo flameaban las banderas, y nosotros mirando al cielo para que no se caiga ninguna, que no iba a haber un riesgo en realidad, pero que se te caiga una bandera en el medio del acto no es lo ideal. Y bueno, el sufrimiento fue... Sí, exacto. Hasta el final del acto y un rato después. Establecer los tiempos programados de preparación y ejecución. Bueno, ya lo comentamos hace un rato. Y el tema de las alternativas, el clima, el espacio físico, la tecnología, en fin, son los que nos pueden limitar, y todo tiene que estar con una planificación previa y no de un plan único. Por eso un poco lo largo y lo anecdótico de esto, porque siempre hay cuestiones en el medio que te complican y que escapan a vos. Nosotros no manejamos el clima. Entonces, tenés que tener un plan, y si tenés un tercer plan alternativo, mucho mejor. El locutor. El locutor, ese es otro tema al momento de organizar una ceremonia, la elección del locutor. Bueno, nosotros en la oficina tenemos la suerte de tener una locutora profesional, de carrera, locutora nacional, pero no solo eso es lo importante, porque en los comienzos, yo sin ser locutor, cuando se estaba armando la oficina, preparaba las glosas, lo que había que leer, las redactaba, y yo siempre dije que soy un lector, nunca fui locutor, leía lo que preparaba. Y así estuvimos llevando adelante las primeras ceremonias hasta que se incorporó la locutora, que le pone otro tema, por supuesto. Ellos tienen la voz educada por la universidad, les enseñan a trabajar la voz, pero no es eso lo fundamental en esto, lo que es la parte oficial, porque hay muy buenos locutores, nos pasó saliendo al interior, y no digo en actos del Poder Judicial, actos en los que participaba el Poder Judicial, y se invitaba un locutor que era un referente del lugar, era el conocido, pero una persona que está acostumbrada a hacer locución en ceremonias privadas, en casamientos, en fiestas de 15 años, en bailes. Entonces el tema de su manera de llevar adelante el acto se complicó en algunos momentos. Vamos con la palma, recibimos con la palma, sienta la corte, imagínense nada más. Entonces, perfecto lo suyo, pero al tema, y el locutor, no es por eso me pongo en este punto, porque lo sufrí en carne propia cuando lo tenía que hacer. No es un tema menor, porque el locutor es el maestro de ceremonia. Vos preparás un mes y medio una ceremonia y te falla el locutor, te estropeó todo. Si no maneja los tiempos, si se equivoca con los nombres porque no conoce a las autoridades, se nombra a alguien que no está, y todo empieza en dónde está. Con la presencia del gobernador de la provincia, el gobernador, y alguien que lo conoce todo el mundo, está el gobernador. Entonces, el tema que no conozca los funcionarios no es menor, y esto, de la manera en que lleva adelante la ceremonia. Entonces, la elección del locutor tiene que ser... ¿Puedo hacer una acotación? La que quiera, Asila cumplía años y contratan de locutor a Miguel del Cel. La fiesta costaba $500,000, ese era el presupuesto de la fiesta. Y estaba invitado del presidente de la República hasta las bailarinas de Showmatch, todo. Y al locutor, en el final de la fiesta, se le ocurre hacer una broma que estaba fuera del libreto. Y se lo propone poniéndolo de punto al presidente de Hacienda. Dice: vamos, presidente, declare asueto mañana no trabajamos, vamos, presidente, le dice. Y al tipo, Paolo Roca, y al tipo, todo el mundo, vamos,
Dijo, bueno, está bien. Mañana es feriado, dicen. Bueno, el presupuesto de la fiesta, $500.000. El feriado, a Sindar, $1,5 millones de dólares. ¿Sí? Por un chiste de un locutor. Exacto, exacto. Y ya lo largaste en público, lo pones en evidencia y ¿qué va a hacer? Tiene todo el mercado ahí. Graciosísimo el tiempo. Sí. Sí. Por eso le digo, el tema de la elección del locutor no es tan caprichosa, tiene que ser alguien y por ahí recurrir y afectar a de otro, pedir prestado, locutor de la intendencia o locutor de gobernación, alguien, sobre todo hablando de lo que sea una ceremonia institucional oficial, ¿no? Lo otro, por supuesto, ya cada uno decide cómo lo quiere o qué forma le quiere dar, si es un acto privado, una ceremonia privada. Bueno, acá está medio resumido lo que acabo de decir. Elaborar con antelación las glosas. Yo conocí un solo locutor de la gobernación que tenía una gimnasia en la profesión que él podía improvisar en el momento y arreglaba por ahí, llegaba el funcionario, por ahí con la ceremonia empezada, y si era alguien de trascendencia, él sabía de qué manera nombrarlo sin que se note que llegó tarde, por ejemplo. Tenía esa, pero las glosas de él eran muy escuetas, eran muy reducidas. En el caso de la justicia vieron que todo es mucho más detallado. Se hacen referencia muchas veces a leyes, a números de expedientes. Hay que abundar en información que por ahí en otros actos oficiales no se da. Entonces, el tema de elaborar con antelación las glosas también es más que importante, porque uno puede juntar todos los elementos que necesita y los tiene en un papel para leer. Y eso no significa que la persona no tenga capacidad, sino al revés, es mucho más profesional, digamos, si se hace de esa manera. Preparar con antelación. Nunca improvisar, obviamente, y ajustarse a los tiempos programados de ejecución. Ni muy, ni tan, ni muy extenso, ni muy breve. Manejar el uso de alternativas de reprogramación, y eso ya es gimnasia propia del locutor, ¿no? Por ahí cuando te dan vuelta algo, tener que... Yo que no era locutor, me pasó en un momento de estar, era en el centro de convenciones de Granburg, eran unas jornadas internacionales de la parte de la justicia que se dedica a la ecología, no me sale en este momento, de ambientales, y de protección ambiental, y venían disertantes de muchos países del exterior. Una cosa muy grande, había más de 650 personas y todos, y los disertantes todos calificados. Me tocó hacer la apertura y hubo un cambio en la programación porque se había complicado el enlace con el vicerrector de una universidad de España que iba a disertar por sistema de videoconferencia. Yo ya había arrancado con toda esta glosa preparada y cuando se enteran esto, porque al que se presentaba a continuación era él, se paró una de las personas que estaba en la organización y mientras yo leía me hablaba al oído y me cambiaba, o sea, el orden de lo que yo estaba diciendo. Bueno, no les puedo decir la sensación que se siente en ese momento, porque vos te estás mirando y vos tenés que seguir, porque si esos baches, vieron cuando hay un pequeño, esta demora que tuve yo recién, por ejemplo, en que no me acordaba el nombre y me quedo ahí, se nota mucho, y enseguida por ahí el que no está tan atento, hay un bache y presta atención. Entonces, continuar, lo que no tenía, digamos, lo profesional de la locución, la verdad, fue bastante complicado. Entonces, que maneje alternativas en el caso de que haya que reprogramar. Bueno, ¿cómo debemos ubicar a las autoridades o a los invitados en una mesa de trabajo, una visita protocolar o comida formal? Las reglas básicas en cuanto a la mesa se aplican para cualquiera, ya sea una comida formal, un desayuno de trabajo, una visita en la que hay una mesa de reunión. Los criterios son básicamente los mismos. Esta
es la mesa original con que se entregó el edificio para ser utilizada en la sala de acuerdos de la Corte de Justicia, donde se reúnen al menos una vez por semana todos los jueces de la Corte para tratar temas vinculados a la administración de justicia y de gobierno del Poder Judicial. Concretamente, esa es la sala de acuerdos, y todos los muebles, la directiva en su momento fue, como se hicieron, fueron 3 licitaciones de construcción del edificio, una la parte de edilicia concretamente, otra por aparte para todo lo que era mobiliario y una tercera para lo que era telefonía. Para unificar todo se hicieron por separado, digamos, para unificar las necesidades, digamos, en ese sentido. Y el edificio se entregó con todo el mobiliario. Los que nos tuvimos que mudar y teníamos muebles en nuestras antiguas oficinas, tuvimos que dejar todo. Y el problema que se presentó, uno de los inconvenientes, fue con esta mesa. Esto es anecdótico, después explico el resto. Fíjense, por un tema de los materiales, que son estos muebles, son muy funcionales, son más livianos, pero los materiales no son tan nobles como muebles de madera. Son más prácticos porque se arman. En el edificio estaba sin ningún mueble y todos apilados en lo que es el salón de grande juicio estaba la caja. Desarmados los muebles se fueron armando durante el mes de enero y en febrero ya estaban todos colocados en las oficinas. Y bueno, uno no podía creer que tanta cantidad de muebles entren en ese espacio. Bueno, en ese sentido son prácticos, son funcionales, pero al tener materiales que no son tan nobles, digamos, el inconveniente era justamente en los lugares de preferencia. Esa pata que tiene la cabecera es un refuerzo por la forma que tiene la mesa en la cabecera, para que no ceda con el tiempo ni se deforme. Pero fíjense, yo estoy señalando que el lugar, una de las formas de armar la mesa es con la presidencia en la cabecera, y el que tenía el problema, o la que tenía fundamentalmente, si la mujer, era con esta pata. Entonces, esa mesa después se cambió y se volvió a la antigua mesa que estaba en la sala de acuerdos del edificio de Sarmiento y Belgrano, que es la que está actualmente. La persona que preside cuando la presidencia está en la cabecera, esto como hoy en día es una regla de cortesía y una estrategia, digamos, pero en los comienzos se buscaba, volviendo al tema de donde nace el ceremonial, que obedece todos a cuestiones de seguridad. Nunca se sentaban a la autoridad principal de espaldas a una ventana, por ejemplo, o a una puerta, sino todo lo contrario. La puerta de frente, las ventanas de frente. Hoy en día se utiliza eso más que nada. Yo estoy parado acá y si por ahí llega alguien, uno lo puede ver, lo puede saludar, lo puede invitar a pasar. Entonces dominas todo el lugar, digamos, como anfitrión, desde ese lugar. De espaldas a la pared, desde donde vos tenés un buen foco visual de todo el lugar donde se va a desarrollar la reunión. En el caso, por ejemplo, con un ejemplo concreto, que venga el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de visita santa. Es una autoridad que está por encima, precede al presidente o la presidente de la Corte de Justicia Provincial. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? La mesa con presidencia compartida, que le decimos nosotros, que en vez de estar en el lugar, en el extremo y el lugar más alejado de la... En este caso, quien preside está muy lejos de la otra cabecera. Lo que se hace es acercar los dos a la parte más angosta de la mesa y se los ponen enfrentados. El anfitrión va a seguir conservando el lugar de referencia o donde puede dominar visualmente todo lo que se desarrolla en la reunión, y va a compartir la presidencia con este invitado que lo precede en jerarquía una alta autoridad a nivel nacional o del exterior. Sigue siendo el anfitrión, pero comparte la presidencia con el resto. ¿Cómo hacemos para distribuir al resto de
de las personas que van a participar de esa reunión, de esa comida, de esa mesa de trabajo, el mismo criterio de alternancia. Al tener un centro métrico acá, a la derecha ubicaremos a la autoridad o al invitado de honor, a su izquierda a quien sigue por orden de precedencia, y de esta manera nos vamos alejando hacia los extremos en cuanto a la jerarquía de las personas que están en ese lugar. Cuando estábamos en el edificio de Sarmiento y Belgrano, me tocó a muy poquito de haber ingresado al Poder Judicial, venía una delegación, una misión diplomática de la Unión Europea, que en principio el número de la lista que se manejaba era de 21 embajadores. Y cuando vienen de esa manera, en misión oficial, visitan el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, teníamos un tema ahí. El edificio, si bien era un edificio lindo, antiguo, muy lindo, con muebles muy lindos, no teníamos un espacio físico ni estaba adecuado por ahí, y teníamos muchas otras limitaciones de logística para recibir a 29 presidentes, entre comillas, porque el embajador es el que tiene y viene representando directamente a un jefe de Estado. Y en el caso de la Unión Europea, hasta países que tienen la modalidad de gobierno monárquico, que tienen un protocolo, y de por sí los embajadores conocen muy bien el tema del protocolo, y había que sentarlos a todos en una mesa grande, ubicarlos por orden de precedencia, y entonces ahí tenés que empezar a buscar en otros manuales, en otros libros, porque nosotros por ahí, al tema, si es un ministro de provincial, ¿cómo lo resuelve? Orden alfabético de la provincia a la que está representando. Ese es el criterio de organización para la mesa. Pero con los embajadores no es así. Tenés que empezar a investigar, porque no es por él. Aparte, puede variar. Cuando vos hablas distintos idiomas, el nombre del país puede variar de un idioma a otro. Lo mismo con las banderas. Cuando tenés que ordenar un dispositivo de bandera, en español, la bandera de Estados Unidos, si es alfabético, va a estar en un lugar, pero si lo organizás en el idioma de ellos, con la U, United States, va al final. O sea, es sensible el tema. Entonces, en este caso de los embajadores, ¿cómo se organizaba? En la fecha de presentación de las cartas credenciales al presidente de la nación. Cuando ellos se presentan, se van renovando, tienen sus mandatos con distintas fechas de caducidad, presenta la carta credencial el embajador ante el presidente de la nación. Esas fechas son las que había que averiguar, y de esa forma lo ubicamos en la mesa, más la Corte de Justicia, porque vos tenés que intercalar con los miembros de la Corte. Un tema, jugada de pizarrón de la final del Mundial, más o menos, bastante complejo, y en un edificio que, como le digo, era un lindo edificio, pero tenía muchas limitaciones en cuanto al ingreso, el ascensor, bueno, no era más funcional como el BD. Para el caso de la presidencia compartida, ¿cómo ubicamos al resto? Con el criterio similar. Por ejemplo, el presidente, en este caso, el ejemplo que les daba recién, presidente o presidenta de la Corte de Justicia, presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Quién seguirá? A la derecha, la persona del anfitrión, a la derecha del anfitrión, la persona que sigue en jerarquía. A continuación, a la derecha de con quien está compartiendo la presidencia. Ya no partimos de acá, sino como es compartida, es uno y uno, digamos. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, y así se va abriendo hacia los extremos. Por eso hablo siempre del tema de contar con una nómina precisa, de contar con algo, con anticipación confirmado de las personas que van a participar, porque armar esto no se hace en 2 minutos. No es que vos sacás la tarjeta del bolsillo y empezás a poner, tenés que fijarte bien, y más si hay gente que uno no conoce. Tenés el cargo nada más, pero no la tenés a la persona. Esto lleva un tiempo de preparación. Bueno, acá esta es una visita que tuvimos
esta es la mesa que les digo que tiene ahora en la sala de acuerdo. Que otra cosa es una mesa redonda. La ventaja de la mesa redonda con respecto a las mesas rectangulares, por eso se utilizan mucho en los eventos privados. La mesa redonda ocupa menos espacio físico y podemos poner más personas en una mesa redonda en un lugar más chico. Por otro lado, la mesa redonda no tiene el tema de las cabeceras tan separadas. La mesa redonda están todos más o menos a una distancia similar, entonces es mucho más integradora la mesa redonda. Nos favorece concretamente para sobre todo una reunión de tipo protocolar, es mejor contar con una mesa redonda. Y para un evento privado, en consecuencia. El presidente Eduardo Frei, expresidente de Chile, vino de visita protocolar a la Corte. En ese momento el presidente de la Corte era el doctor Guillermo Posadas. Y acá se ve en parte, porque la foto no llega a tomar al resto de los miembros de la Corte, pero sí se pueden observar dos cosas. Que él, al ser el invitado de honor, está a la derecha de quien preside la reunión, y que nosotros, lo que les comentaba ayer, pusimos su bandera de Estado cuando vienen visitas del exterior, sobre todo si son altas autoridades, y sorprende realmente cómo ellos, cuando entran a la sala de acuerdo y ven su bandera, y lo comentan inclusive, ¿no? de esto, qué linda la bandera. Del otro lado, al ser una bandera provincial, no se la ve con la foto, pero separamos, porque estas son dos banderas de Estado. Está la bandera de Salta, en el otro extremo, ¿sí? Separada por categoría, porque es una bandera provincial. A la derecha, la nuestra, que es la anfitriona, y a la izquierda, la del invitado de honor. No es que nosotros tenemos un stock en ceremonial de banderas de Estado, conseguimos que nos donen las provinciales, porque era un costo elevadísimo, eso no se quería cubrir. Es el único organismo oficial que tiene todas las banderas provinciales oficiales, el Poder Judicial, pero con las de Estado es imposible tener un stock, y sobre todo de la misma, yo les decía, cuando van a poner una bandera tiene que ser de la misma calidad de la que vos estás poniendo la tuya, porque si no, la intención es muy buena de agasajarlo, pero le poner una bandera transparente de nylon, papel crepe, y lo están insultando. Entonces, ¿cómo hacíamos? No es que salíamos a comprar la bandera de Chile. El soporte, la base y el asta la tenemos porque recurríamos al salón auditorio, que ahí tenemos para salir del paso en el momento, pero nos faltaba el paño. Muchos colegios, provincias, muchas escuelas públicas son depositarias de banderas de Estado. Entonces conseguimos una lista del Ministerio de Educación, gestionamos listado qué colegio tiene qué bandera. Entonces, señora directora, buen día, mire, vamos a ir tal, yo le llevo la nota, iba a ir, pum, nota, préstamo la bandera. Hacíamos la ceremonia, devolvíamos la bandera en la fecha que decíamos que íbamos a devolver. Nunca tuvimos inconveniente con eso y felices de la vida nos prestaron sus banderas, como ellos hacen, porque son depositarios de bandera, tienen dentro del calendario escolar, en la fecha patria del Estado, que son depositarios, hay un acto escolar. Entonces las banderas en general son de buena calidad. Yo me acuerdo puntualmente la de México, que es una bandera muy linda. El propio, era un juez, como decir, la Corte Suprema de los Estados Unidos mexicanos, el que visitó, y la bandera era de raso y toda bordada en hilos de oro, una bandera antigua, así como, yo calculo que la debe haber un nombre, algún cónsul, algún embajador, no sé, porque la bandera era un espectáculo realmente, la bandera de México. A tal punto que era una lástima decir, por el paso del tiempo se notaba, digamos, estaba medio, y no se la puede tocar. Nosotros por ahí queríamos devolverla en un mejor estado de la que nos prestaron, pero las banderas de ceremonia no se tocan, envejecen de manera natural y eventualmente pasan a un cofre o se incineran. Son las dos posibilidades, lo mismo que las de flameo, ¿no? Entonces, pero en ese caso puntual me acuerdo de la bandera de México.
Bueno, ¿cuál es la manera correcta de presentar a las autoridades? Este es un tema, cuando ellos no se conocen, por ahí el nombre también puede pasar, que el visitante sea desconocido para quien lo recibe. Y el que está de guía, de ceremonial, es el que lo recibió, que ya lo conoce, o bajó una foto de internet para reconocerlo en el aeropuerto. Me pasó en el aeropuerto de Salta, venía una ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que acababa de asumir, viene de visita a Salta, voy a esperarla al aeropuerto, y con la premura de la situación, porque no estaba previsto que vaya yo me fui sin saber, sin conocer la cara de ella. Y uno dice, bueno, ya el instinto me va a ayudar, porque uno más o menos, viste, vos ves por el pasillo, una jueza, te das cuenta, el doctor, más o menos. Uno ya se hace el ojo y digo, bueno, a ver, ¿quién tiene pinta de magistrada de las que bajen del avión? Mira, paradito yo al pie de la escalera y miraba y pasaban. Una señora que parece, a mí me pareció, me acerco, disculpe usted tal, y me dice, no, sí, me voy al lugar de la cinta de los equipajes y empiezo a buscar y no está, no vino, para mí no había nadie así que según mi instinto, vuelvo a repetir. Y en un momento me acerco a otra señora que podía llegar a ser, disculpe, y sin dar el nombre del Poder Judicial, cuando vos decís, si sabe que la van a esperar, para no exponerla tampoco a ella. Y de atrás siento un dedito, soy yo, me dice. Ella se lo tomó con humor, está todo bien, pero bueno, lo quedó como anécdota, digamos, el tema de conocer, por lo menos bajar, si son personas conocidas, funcionarios en Google, que todo lo sabe, hay una foto. Entonces ya sabe más o menos con una idea, que es lo que yo no pude tener en ese momento, tuve que salir de corrido. Bueno, en la futura amistad, el propósito real de toda presentación. En el ámbito social, volvemos a esto de la presencia de cortesía, las mujeres tienen mayor jerarquía que los hombres. Por eso todos los hombres tienen que ser presentados a la mujer. Este es el primer criterio. Se presenta a la persona de más jerarquía, se presenta a la de menos, ¿sí? No al revés. Quien presenta de nombrar en primer término al hombre y luego a la mujer, en el caso de que haya un varón y una mujer. La excepción es cuando el hombre presentado sea un rey, jefe de Estado, príncipe real o principalísima personalidad, es el único caso en el que se invierte este orden. Pero si no, siempre se presentan a la mujer. En el caso que sean dos varones, se presenta a la persona de menos jerarquía, o se nombra primero a la persona de menos jerarquía a la de mayor jerarquía. Los nombres se deben pronunciar lento y claramente, uno por ahí, a veces te ganan los nervios, si está un presidente acá y tener otro presidente acá, y no es la situación más cómoda, en un espacio reducido, todo mirando, y uno quiere salir rápido de la situación y decide el nombre a la apurada, y el objetivo se va a perder, porque la otra persona no va a escuchar el nombre completo o el cargo que tiene, y no tiene ningún sentido que lo haya presentado porque no se cumplió con ese objetivo de que ellos sepan quién es el otro. Lento y claramente. Se esperará que se hayan dicho los dos nombres para saludar. La persona de mayor jerarquía decide la manera de saludar. Este otro tema. El saludo contrario que uno puede pensar, lo más correcto o protocolar para saludar es con un gesto de cabeza. Buen día, buenas tardes. Sin manos, sin besos, sin abrazo. Si la persona de mayor jerarquía decide darte un beso, un abrazo, no adhiere, digamos, pero no está mal que nosotros saludemos a alguien que tiene una jerarquía muy superior con un gesto de cabeza. Porque a veces se toma al revés, como que uno al saludar así dice, es como que pone distancia, no, al revés, te estoy respetando al máximo, porque no toco nada, ni beso, ni mano, nada. Y eso lo pueden ver en el protocolo real. A la reina, por ejemplo, cabeza con las manos adelante y nada más, sea quien sea. Entonces no está mal
y nunca vamos a quedar fuera de foco, sobre todo si es una persona que o entiende de esto, si lo saludamos de esa manera. Y no vamos a ser mejores si nos demostramos cariñosos y un apretón, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo será? Vienen las dos personas. Señor presidente, permítame presentarle al doctor Julio López. Doctor Julio López, en nombre del primero, el señor presidente de la Corte de Justicia, o el señor presidente de la Corte de Justicia, tal persona. Y ahí se saluda. Esa sería la manera correcta. ¿Cuáles son las convenciones para comunicar? Si debo comunicarme a través del papel. Bueno, no vamos a llegar con esto, me parece. Ya son 5 minutitos pasados, así que es ceremonial escrito lo que empezaríamos, que es la otra parte que por ahí les interesa a ustedes, cómo comunicarse a través del papel. A veces uno no ve la cara de la otra persona, no tiene la oportunidad de hacer llegar un trámite y se mueve, sobre todo acá en el Poder Judicial, papeles van y vienen. Y la manera que uno presenta y cómo redacta eso puede hablar mucho de la persona sin conocerla. Y por ahí un excelente empleado, un excelente funcionario, pero por ahí fallan estos pequeños detalles y queda deslucida la presentación porque no se tomaron en cuenta algunas cuestiones en lo que es el ceremonial escrito. Así que, bueno, listo, nos juega el viernes. Muchas gracias.